clase, por favor. Estamos en eso. Ahí estamos grabando. Ya. Entonces, partimos con el cuestionario. Bueno, el instrumento esencial o el instrumento más relevante de los métodos cuantitativos, por cierto, son las encuestas. Y, o sea, digamos, en la técnica. Y la encuesta tiene como su instrumento central, por cierto, los ítems que van en un cuestionario. Eh, entonces, el cuestionario es el elemento más importante que se utiliza en este tipo de instrumentos. Ahora, eh, el cuestionario es como la interfase entre, entre las personas o las que son objeto del estudio y ¿cómo se llama? Los objetivos que persigue el que persigue el proceso de investigación. Y dentro de esa interfaz, por cierto, cada uno eh, de los objetivos específicos, nosotros los vamos a ir, los vamos a ir como subdividiendo en ámbitos que son importantes y propios del proceso indagativo. A ver, ¿a qué es lo que me estoy refiriendo? Yo puedo tener en mi trabajo una definición de objetivos específicos y tengo que conectar esos objetivos específicos con preguntas que estén al servicio del cumplimiento de esos objetivos específicos. Eh, y, y para ello, cada uno de los objetivos específicos yo lo puedo subdividir en ámbitos o temas más acotados, que me permitan perfilar de mejor manera las preguntas que yo necesito realizar para poder dar cuenta de estos objetivos. Y esos son dimensiones del análisis que también están presentes en los diseños cualitativos, ¿no? O sea, para cada objetivo específico, yo voy como primer paso en la creación de un cuestionario, está la distinción de aquellas agrupaciones de temas que son relevantes y que están vinculados con el objetivo específico y que a mí eh, me interesa abordar en el estudio. Ahora, ¿de dónde nace el interés para abordarlo en el estudio? Bueno, nace principalmente del marco teórico. Es decir, cuando uno diseña el marco teórico, desde allí saca elementos que son importantes en el tema en que estoy trabajando y que me interesa indagar cómo esos temas se están presentando digamos, en mi objeto de estudio, mi universo de estudio, como quieran mencionarlo. Entonces, la primera distinción es esta distinción de las dimensiones del análisis del proceso. O sea, como digo, es un paso intermedio entre el objetivo específico y el cuestionario que vamos a desarrollar. Entonces, estas dimensiones, como dice, como dice acá, son agrupaciones de ideas fuerzas que se deben levantar a partir de cada uno de los objetivos específicos. Por ejemplo, si un objetivo específico apunta a la percepción de estudiantes respecto de un profesor en el aula, de un profesor o de una profesora, yo puedo enfocar esta búsqueda de percepción desde al menos estos tres ángulos: manejo de herramientas metodológicas, seguridad del docente, valoración de los estudiantes respecto de la experiencia en el aula. Aquí el objeto de estudio claramente a partir del objetivo específico son los estudiantes, ¿no? O sea, yo voy a hacer un conjunto de preguntas a los estudiantes que me van a permitir determinar cuál es la percepción que ellos tienen respecto de el profesor que están, de su profesor o profesora. Entonces, esto yo lo enfoco desde tres perspectivas. Desde la perspectiva de la metodología, desde la perspectiva de la seguridad del docente. Estos son
herramientas más bien, digamos, si ustedes quieren, subjetivas, herramientas de discurso, cosas por el estilo. Y la valoración, y también desde la perspectiva de la valoración que el estudiante realiza respecto de su propia experiencia en el aula. Entonces, yo aquí voy a intermediar, ¿cierto? Porque esta percepción de estudiante respecto al profesor en el aula puede ser una percepción respecto de muchas cosas, ¿no? Que van desde cuestiones que pueden ser, no sé, desde la vestimenta, por ejemplo, o del tono de la voz, o del trato, o del manejo, o lo que sea. Entonces, como una manera de enfocar temas que son relevantes, se definen esto que son eh, las dimensiones del análisis. Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo que dice que va en la misma línea. Este es un estudio que tiene 3 objetivos específicos. Eh, y para cada uno de estos objetivos específicos se definen distintos ámbitos que son las dimensiones de análisis. Es decir, para el objetivo 1, que es determinar qué significa que una clase sea entretenida, o sea, determinar qué significado tiene para un estudiante esto de que una clase sea entretenida, eh, se va a enfocar o se enfoca desde la perspectiva del uso de materiales didácticos, desde la perspectiva de la metodología y también desde la perspectiva del lugar físico. Eh, en este otro caso, ¿no es cierto?, son identificar variables que consideran los estudiantes para decir que un profesor se esfuerza más en realizar su clase, desde la perspectiva del uso de herramientas, el uso de metodología, y desde una cuestión más bien actitudinal del profesor que es percibido por los propios estudiantes. O el 3, que está vinculado con qué implica para los estudiantes que exista un ambiente de respeto en la sala de clase, y esto enfocado desde la perspectiva de sus compañeros de curso y desde la perspectiva de su profesor. Entonces, de esta manera, cada uno de estos objetivos específicos se subdividen en ámbitos que están vinculados con el objetivo específico, pero que me va a permitir a mí enfocar en un cuestionario preguntas concretas respecto ya no del objetivo específico, sino más bien de las dimensiones que yo voy a levantar que están asociadas al objetivo específico. Es decir, las preguntas ahora van a estar referidas a el uso de materiales didácticos, pensando en esta dimensión de acá. Digamos, la pregunta va a estar referida al uso de materiales didácticos que podrían determinar algún grado de significación para los estudiantes en orden a considerar o no que la clase es entretenida. O si yo me voy por acá, yo voy a enfocarme en construir preguntas respecto de la percepción que tiene el estudiante que está respondiendo la encuesta respecto de sus propios compañeros en el sentido de cómo esas actitudes, conductas, qué sé yo, valoración o lo que sea, influyen en el ambiente de respeto dentro de una sala de clase. O sea, las preguntas ya no se enfocan en los objetivos, sino que se enfocan en las dimensiones que yo defino para la distinción de cada uno de los objetivos. Bueno, en términos generales, entonces acá está, bueno, acá hay otro más, aquí hay otro que dice objetivo específico que apunta a la determinación de la percepción de los alumnos sobre la utilidad del programa de estudio, desde la perspectiva de los contenidos y desde la perspectiva de los profesores. La percepción de los alumnos sobre el colegio, desde la perspectiva de los profesores, de las actividades extracurriculares y de sus propios compañeros. Otro es determinar la expectativa de los alumnos en relación a sus profesores, desde el punto de vista del conocimiento, desde la empatía, desde el dominio disciplinar y desde el ambiente de aula. Entonces aquí yo voy a hacer preguntas respecto de la percepción que tienen los estudiantes respecto del conocimiento de los profesores. Voy a hacer preguntas para identificar este concepto de empatía, vinculando con la expectativa de los estudiantes,
del dominio disciplinar y del ambiente de la sala de clases. Ahora, ¿cuántas preguntas hago para cada una de las dimensiones? Bueno, depende del interés que yo tenga, depende de la importancia que le asigne a cada una de estas dimensiones, y esa importancia viene definida, por cierto, por el marco teórico. De tal manera entonces que finalmente cada dimensión, o sea, cada dimensión define preguntas, ¿no? Define distintos tipos de preguntas. Entonces, la primera decisión que uno tiene que hacer, o la primera definición, es desglosar los objetivos específicos en estas dimensiones de análisis, de tal manera que ellas finalmente después me sirvan para la construcción de los cuestionarios. ¿Profesor? Ahora, ¿sí? Profesor, una consulta breve respecto a lo que recién mostró en la lámina anterior y la anterior también. ¿Esta? Sí, ahí en los objetivos específicos, y también se repetía en el otro ejemplo, aparece el verbo determinar en más de una objetivo específico. Yo quería preguntar, ¿eso puede pasar? O sea, ¿podría yo tener, por ejemplo, determinar en 2 objetivos específicos como verbo? Ah, perfecto. Sí, lo puede hacer. Es poco elegante, sí, en todo caso, por decirlo de alguna manera. Pero puede ser. Bueno, ahora bien, ¿cómo se construye un cuestionario? Aquí vamos a hablar de ahora en adelante en el cuestionario. Ya tenemos vista la parte de que el cuestionario se construye a partir de los objetivos e intermediado estos objetivos con las dimensiones de análisis. Una observación. Las dimensiones de análisis es una construcción que está presente en todas las investigaciones, sean estas cualitativas o cuantitativas. La gran diferencia entre las cualitativas y las cuantitativas es que en las cuantitativas yo defino las dimensiones y de ahí no se modifican. Es decir, yo defino mis dimensiones de análisis y en algunos casos también se definen, para las dimensiones se subdividen en distintas categorías, pero nosotros vamos a hacer solo definición por la vía de dimensiones. Y yo defino para las dimensiones las preguntas o ítems de mi cuestionario. Y eso queda establecido al inicio y de ahí no hay cambio alguno. En cambio, cuando yo hago un estudio cualitativo, por ejemplo, una entrevista en profundidad, yo puedo partir definiendo el objetivo específico, o sea, no puedo, sino que tengo que partir definiendo objetivos específicos, y a los objetivos yo le asocio dimensiones. Pero esas dimensiones en el curso de la investigación, o sea, en el curso de la entrevista, incluso del análisis de la entrevista, esas dimensiones pueden cambiar. O se pueden agregar dimensiones nuevas. Normalmente lo que pasa es eso, que se agregan dimensiones nuevas. Y esto es porque el estudio cualitativo es, en esta perspectiva, mucho más flexible que el estudio cuantitativo. El estudio cuantitativo se define una sola vez y de ahí se procede a los pasos posteriores, que son la definición del instrumento, el campo y después el análisis. Pero en este proceso no hay ningún cambio, a diferencia de lo que ocurre con los cualitativos. Bueno, los cuestionarios, como ustedes saben, el elemento fundamental son las preguntas, ¿no? Y las preguntas, digamos, las preguntas que tienen una lógica de construcción que es distinta de las preguntas que se construyen en investigaciones más cualitativas. Ahora, estas, por cierto, tienen que ser construidas para obtenerse la información relevante, que apunte a la consecución del objetivo de la investigación y que, por cierto, están mediadas por estas dimensiones de análisis. Porque por esa razón estas preguntas tienen que estar asociadas a esta definición, que son la definición de las dimensiones. Ahora, hay distintos tipos de preguntas que yo puedo construir para un cuestionario de un estudio cuantitativo. Acá hay por lo menos 2 tipos de preguntas. La primera, o sea, 4 tipos. La primera tiene que ver con
con preguntas que son cerradas dicotómicas, es decir, son aquellas que dan solo dos opciones de respuesta, sí o no. Y son cerradas porque no hay graduación aquí. Esas son dicotómicas porque la posibilidad de respuesta es binaria, digamos, o bipolar, como ustedes quieran. Es todo o nada, ¿no? Entonces, estas son preguntas que eh, uno lo que hace aquí con estas preguntas es forzar una definición en la búsqueda de alguna cierta caracterización. Eh, esta aportan información, pero no es información rica en matices, sino que es una información muy cerrada, que no son ni buenas ni malas, depende para qué la esté utilizando. Después vienen las preguntas cerradas, pero son politómicas o categorizadas. Este tipo de preguntas se pueden referir a lo mismo que se refieren las preguntas dicotómicas, pero aquí se abren en una posibilidad de encontrar los matices de diferenciación entre las personas que están haciendo el cuestionario. Con las preguntas cerradas dicotómicas yo no puedo hacer diferenciaciones entre quienes me responden el cuestionario. O sea, si yo a ustedes les hago una pregunta en donde cada uno de ustedes solo me puede responder sí o no, no aparecen diferencias. La única diferencia es la opción, sí o no. Sin embargo, cuando yo le hago la misma pregunta, pero con la posibilidad de graduar el sí o graduar el no, o sea, de graduar la respuesta, digamos, yo puedo encontrar los matices de diferenciación entre cada uno de ustedes. ¿En qué estoy pensando en esto? Por ejemplo, yo puedo les puedo decir, la primavera les gusta, ¿sí o no? Entonces ustedes me van a decir, algunos me van a decir que sí y otros me van a decir que no. Y yo me quedo con esa información. Pero también se los puedo preguntar de otra manera. Les puedo decir, en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy poco y 5 es mucho, ¿cuánto te gusta la primavera? Entonces ahí cada uno de ustedes pondrá, algunos estarán en el 1 que no les gustan nada y otros en el 5 que les gustan mucho, y, y la gran mayoría seguramente se va a ir graduando. Ahora, hay una tendencia natural de que aquí nos vayamos por el camino del centro. O sea, muchas veces estas preguntas, la mayoría de las veces en estas preguntas, la mayor cantidad de respuestas está en el punto medio, o sea, está en el ni chicha ni limonada, normalmente se pone eso. Esa es una de las razones, por ejemplo, por las cuales muchas personas no les gusta poner, ¿cómo se llama? Un número impar en la posibilidad de la graduación. O sea, en vez de poner 5 opciones de respuesta, ponen 4 para de alguna manera forzar un poco la definición y no que queden en el medio. Bueno, después están las preguntas numéricas donde, donde la respuesta es un número, ¿no? Que está un poco vinculada con esto de las categorizaciones. Nosotros pues, aquí podemos pedir un número. O también podemos pedir un número cuando uno dice, por ejemplo, digamos que haga un escalamiento acá, o sea, yo le doy un listado de cosas y dígame cuál es el orden de preferencia. Entonces, a cada cosa que yo estoy eligiendo como preferencia le asigno un número, donde 1 significa primera preferencia, 2 significa segunda preferencia, 3 significa tercera preferencia y así sucesivamente, donde la respuesta es un número. Y después están las preguntas abiertas que se pueden incluir en un, en un cuestionario de una encuesta, pero que es poco aconsejable. ¿Por qué? Por la dificultad digamos, para medirlo. Eh, una pregunta abierta en un cuestionario, en un estudio cuantitativo, necesariamente debe ser ¿cómo se llama? Medida. Y para poder ser medida yo tengo que definir indicadores. Tengo que definir categorías de análisis, tengo que hacer el proceso de codificación. Y eso es complicado. Por eso es que se recomienda muy poco hacer preguntas abiertas en cuestionarios. Yo de lo personal no lo recomiendo. O sea, además porque no es parte de la naturaleza de un estudio cuantitativo. Si yo quiero hacer preguntas abiertas, mejor hago una encuesta, hago una entrevista o un focus. Bueno, después hay distintos tipos de ítems. O sea,
preguntas que cumplen distintas funciones dentro del cuestionario. Las primeras son las sustantivas, que son las cuestiones que están referidas a la investigación. O sea, estas son las preguntas que son el cuerpo del cuestionario. O sea, aquí a través de estas preguntas yo voy a tratar de averiguar lo que me interesa averiguar en función de los objetivos de mi trabajo. Hay algunas preguntas que son de filtro, que son preguntas que lo que persiguen es ordenar la manera con que se va a hacer o con que se van a plantear la respuesta. ¿Qué significa pregunta de filtro? Por ejemplo, si yo estoy aquí haciendo una pregunta respecto de si a una persona, puedo hacer una pregunta, bueno, la primera pregunta que se me ocurre, que puede ser, por ejemplo, en una escala de 1 a 7, ¿cuánto le gusta a usted manejar en carretera? Por decir algo. Y uno podrá decir, 1 me gusta muy poco, 7 me gusta mucho, conducir un automóvil en carretera. Pero aquí yo podría plantear para esa pregunta una pregunta previa, que es, por ejemplo, ¿usted sabe manejar? Entonces, uno hace esa pregunta, ¿usted sabe conducir un automóvil? Y si la persona dice no, entonces uno le dice, sáltese la siguiente, porque no tiene sentido que me la trate de responder, porque usted, si no sabe manejar, no va a andar manejando un auto en la carretera, entonces sáltesela. Entonces, ese tipo de preguntas son preguntas de filtro. Que lo que persigue es eliminar a un grupo de personas que no les afecta la pregunta o las preguntas que siguen. Una pregunta de filtro también puede ser, por ejemplo, cuando uno hace una encuesta ¿cómo se llama? En formato virtual. Uno muchas veces pide el consentimiento autorizado para usar los datos de la encuesta. O sea, yo convoco a personas a responder mi cuestionario, pero les pongo una pregunta de inicio, que significa, ¿usted está de acuerdo en que yo pueda utilizar sus respuestas en un estudio que apunta a esto? Entonces la persona te puede decir sí, entonces con eso sigue adelante y responde el cuestionario. O te puede responder no, y si te responde no, ahí se acaba el tema y no hay más respuesta, ¿no es cierto? Esas son preguntas de filtro. Después, Profe, sí. por ejemplo, para eso es necesario poner el objetivo, que se conozca todo el estudio, donde una introducción Sí, antes de hacer esa pregunta. sí, por cierto, sí. Sí. Por un tema de. Ya. Estas son consideraciones de consentimiento informado y que están en las normas éticas. Claro, y cada vez que yo solicito rellenar un cuestionario, tengo que explicitar para qué. Y ahí digamos, eso tiene que ver con los objetivos. Yo le digo, miren, Profe, sí, disculpe, volviendo un poco al tema anterior, respecto a las preguntas abiertas, por ejemplo, si yo quisiera ver si mis encuestados podrían aportarme a una nueva dimensión o algo que sea interesante respecto a mi investigación, no podría poner, onda, no sé, otros, y ahí dejarlo como abierto, como poner una pregunta que dijera sí, otros y que me pudiera definir, o en definitiva el cuantitativo se define y ya de ahí sí, inmovible, digamos. sí. Claro, sí, uno no puede hacer. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, del siguiente listado de colores, ¿cuál es el que más te identifica? Y uno pone 5 colores, el azul, el verde, el rojo, el amarillo y el naranja. Entonces, puede que una persona no se identifique con ninguno de esos 4 colores o 5 colores. Entonces, uno puede decir, ponga otros. Y ahí la persona te puede poner el púrpura, por decir algo. Eso es un tipo de pregunta que esa pregunta no es una pregunta abierta, es una pregunta que deja la posibilidad de que alguien incorpore una opción de respuesta que no estaba puesta dentro de las opciones que uno le está presentando. O puede ser, por ejemplo, indique su comuna de origen y uno puede dejar que la persona escriba su comuna de origen y no se la presente en un listado. Esas preguntas no son preguntas abiertas, ¿no? Porque tienen una respuesta bien concreta y que uno puede posteriormente codificar sin ninguna dificultad. Las preguntas abiertas son más bien preguntas que uno dice
¿qué te parece que, no sé, porque el profesor, que se yo ponga música en la sala de clase? Entonces ahí una persona puede expresarse respecto de la pregunta con más detalle. O sea, uno redacta una respuesta en el fondo. Esa es una pregunta abierta, ¿no? Y ese tipo de preguntas, que si bien se pueden incorporar en un instrumento de una encuesta, el problema que tienen es que es muy difícil de codificar, porque recuerden que la idea de un estudio cuantitativo es que todas las respuestas se transforman en un número. O sea, yo paso las respuestas a un código, todas las respuestas. O sea, partiendo, por ejemplo, por las respuestas por las preguntas más simples, que son las de caracterización. Yo le puedo poner en un ítem, usted es hombre o mujer. Y ahí la respuesta no es, que no me escriben hombre o no me escriben mujer, sino que me escriben un código. Código 1, mujer, código 2, hombre. ¿Me entiende? O la otra puede ser, ¿cuál es su tramo etario? Entonces uno dice, el tramo etario lo puedo partir desde los 20 años, si quiero. 20, 25, 25, 30, 30, 35 y así sucesivamente. Entonces el 20, 25, la respuesta no es 20, 25 para los efectos del estudio, es el código, o sea, es 1. Eso significa 2025. El código 2 significa 2530. El código 3 significa... Entonces, el estudio cuantitativo trabaja con códigos en el análisis. Entonces, todas las respuestas se tienen que traducir a códigos. Y por eso que la respuesta abierta es difícil de trabajar, porque es muy difícil de codificar. Yo tendría que hacer una suerte de interpretación de la respuesta que me están dando y poner algo así como, mire, cuando los estudiantes o quien sea que me responde la encuesta me dice algo parecido a esto, le voy a poner código 1. Si me dice algo parecido a esto otro, le voy a poner código 2 y así sucesivamente. No sé si me explico, digamos. Pero Sí, sí, es el perfecto. problema de las preguntas abiertas. Entonces, por eso yo digo que si vamos a tirar preguntas abiertas, o sea, no es que no se pueda, pero yo lo desaconsejo, porque además las preguntas abiertas aportan riqueza, sí, por cierto, pero si andamos buscando esa riqueza, entonces mejor hagámoslas en entrevistas, porque las preguntas abiertas son propias de las entrevistas. Bueno, Gracias. ya. Hay preguntas que se definen como preguntas de control, que lo que persiguen es tratar de capturar la buena fe de las personas que están respondiendo la encuesta. Eh, por ejemplo, uno podría hacer una encuesta respecto de, qué sé yo, no sé, vamos a seguir con el ejemplo de los automóviles. Yo le puedo poner a una persona en una encuesta respecto de la conducta vial como automovilista. Entonces puedo hacer muchas preguntas respecto de cuando usted se acerca a la esquina, reduce la velocidad, la reduce poco, la reduce mucho, usted frecuentemente ocupa, no sé, las luces altas en la noche, usted, no sé, cuando sale fuera cuando anda en carretera, eh, eh, digamos, siempre enciende las luces para andar en la carretera, o si usted se preocupa de que los neumáticos estén con la presión adecuada, y un largo etcétera respecto de cómo es mi conducta vial. Y yo puedo hacer una pregunta entre medio que pueda decir, ¿usted sabe manejar? Entonces, esa pregunta, que es un ejemplo burdo, pero esa pregunta de si usted sabe manejar, me sirve para determinar si la persona que está respondiendo es o no es sincera. Porque evidentemente si alguien me dice que no sabe manejar y paralelamente me dice que cuando se acerca a una esquina reduce la velocidad, es una contradicción. O sea, ahí está mintiendo, ¿no? Entonces hay preguntas que uno las puede hacer como preguntas de control para ver el interés y la buena fe de los encuestados y la confiabilidad o fiabilidad de su respuesta. Después hay otras que son de consistencia, que son preguntas de consistencia, que yo pregunto lo mismo de dos maneras distintas, ¿no? Yo puedo decirle a una persona, le puedo preguntar, por ejemplo, si usted se acerca a la esquina, desacelera
o enfrenta un viraje en una esquina a escasa velocidad, y me van a decir sí, no, más o menos, lo que sea. Y yo después, 5 preguntas más abajo, les puedo decir, cuando usted dobla en una esquina, lo hace a 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora y lo que sea. Entonces, si alguien me responde en la primera parte que enfrenta una esquina y dobla a escasa velocidad, y en la otra pregunta me dice que lo hace a 60 kilómetros por hora, ahí hay una inconsistencia. Entonces, hay preguntas que sirven para verificar esa consistencia y yo las puedo seleccionar, las puedo identificar y después las puedo comparar para ver si lo que se está respondiendo es o no, digamos, son cosas que tienen la debida consistencia. Yo todo eso lo puedo hacer a través de los ítems. Ahora bien, todo cuestionario se puede construir, ¿no? Y debe construirse, digamos, en función de los parámetros que hemos visto. Pero antes de ¿cómo se llama?, de hacer el campo, hay un proceso previo que es el proceso de validación. Y el proceso de validación lo que persigue es digamos, mejorar al máximo posible el instrumento que yo voy a utilizar. Ahora, este proceso de validación en el caso de la encuesta es muy, muy importante, porque cuando yo me voy a terreno no tengo posibilidad de modificación de nada. O sea, yo diseño la encuesta y la tiro. Y ya cuando la estoy aplicando ya no la puedo cambiar, no la puedo mejorar si encuentro algún error. Por lo tanto, todos los errores hay que encontrarlos antes. Entonces, para este proceso de validación yo lo puedo hacer de varias maneras. Primero, vamos a verlo después, pero son validaciones de consistencia interna que yo puedo ocupar como técnica para revisar mi propio cuestionario, o también puedo hacer validación externa, utilizando por lo menos 2 cosas. Una es el juicio de experto. O sea, yo le puedo pedir a alguien que considero que sabe de este tema que me dé una opinión respecto del cuestionario que estoy utilizando. Entonces, eso implica que yo a la persona que le estoy pidiendo que me vea esto, le entrego los objetivos, le entrego mi tabla de especificaciones con las dimensiones y le entrego el cuestionario. Y le pido a esa persona, por favor, dígame qué le parece este cuestionario, si está bien enfocado, si está mal enfocado, si es adecuado, si no es adecuado y qué sé yo. Ahora, en la validación de juicio de expertos, sí, lo ideal es que se haga con personas que además dominan el tema del trabajo, digamos. Porque esas personas pueden además aportar en el sentido de la pertinencia de la especificidad de las preguntas. Es decir, si a mí me piden que valide un cuestionario que tenga que ver, no sé, con, qué sé yo, con qué puede ser, con botánica, por ejemplo, yo podré ver que esté bien construido, por lo menos que las preguntas se entiendan, pero hasta ahí puedo llegar, no puedo llegar más allá. En cambio, si me hacen me piden que valide un cuestionario de temas que yo domino un poco más, por ejemplo, qué sé yo, que no sé qué domino temas en física, por decir algo, yo ahí puedo aportar más en la redacción más específica del instrumento. Bueno, esa es es la validación del juicio de expertos, que es una validación. Ahora, esta validación uno la hace además con hay un formato tipo, digamos acá, si ustedes van a aplicar una encuesta para hacer el diagnóstico en su trabajo de graduación, tienen que, y si quieren hacer la validación, digamos, hay un formato que uno le entrega a las personas para hacer el juicio de expertos, o sea, y la persona llena una rúbrica y que permite la validación. Y al final, en la última línea, la persona dice válido. ¿Sí, Miguel? Profe, sí, en ese sentido uno puede usar una encuesta ya validada, porque, por ejemplo, en mi caso, como estoy trabajando con indicadores de CIMSE, y al tener a disposición la encuesta CIMSE, esa encuesta, creo yo, ya está validada, ¿no? Pero ahí tú estás, cuando dices indicadores de CIMSE, te refieres a la parte de la... De los indicadores IDPS. Sí, los IDPS, sí. Sí. Sí, claro. Lo que pasa es que esto lo que estoy yo comentando, y la validación tiene que ver con los instrumentos que uno crea.
no los instrumentos que uno utiliza, por cierto. En ese caso no tiene ningún sentido hacer ningún proceso de validación, porque además tú estás usando datos secundarios. Aquí estamos en la lógica de que ustedes van a crear su propia encuesta. Entonces, para esa encuesta, la idea es que esté validada por alguien, como primer paso, ¿no? Otra forma de validar la encuesta tiene que ver a través de los pilotajes. Porque una persona puede ser muy experto en encuestas, pero también otra cosa es con guitarra y uno puede ir a terreno. ¿Qué es lo que hacen las grandes encuestadoras? Lo que hacen es testear sus preguntas y sus encuestas antes de aplicarla en terreno. ¿Y qué significa eso? Significa que yo tomo unas 5 o 6 encuestas y se las aplico a 5 o 6 personas que pertenecen al grupo al cual yo les voy a aplicar la encuesta, ¿no? Eso se llama un pilotaje, una encuesta piloto. Y esas personas me van a ayudar a mí a observar si primero las preguntas se entienden, si están bien redactadas, y el tiempo que se tardan en hacer el cuestionario, y si son jóvenes especialmente, y esto es importante para las encuestas que se aplican a jóvenes o incluso a adolescentes, es ver si la encuesta está muy larga, porque de repente uno pierde la concentración cuando ya la encuesta tiene muchas preguntas y uno entra a aburrirse y ya no presta atención. Entonces esa es una encuesta piloto que sirve para detectar problemas en la redacción, especialmente en la redacción de los ítems. Bueno, y esta encuesta piloto se puede aplicar en un grupo de personas o también puede ser validación única en que se aplica a una sola persona. Como sea, lo que más se usa en el ámbito académico es la validación de juicios de expertos. Eso es lo que más se utiliza en el ámbito académico. Pero yo creo que los pilotajes, o sea, si ustedes van a hacer una encuesta, no sé, a 200 estudiantes del colegio donde trabajan, yo les aconsejaría que antes de tomar la encuesta, inviten a 5 o 6 de esos niños y le hagan un pilotaje. Y observen si ellos en particular responden bien o no en la encuesta. Y responder bien significa que no tienen dudas, que digamos, es típico que de repente uno cree que una pregunta está muy clara y que uno después se da cuenta de que para la persona que se supone que tiene que responderla en realidad no es tan clara. Bueno, ahora, ¿qué es lo que uno persigue con las preguntas o los ítems? Uno lo que persigue básicamente Profe, tengo una Sí. duda Dale, Sebastián, te escucho. sobre la lámina anterior. Esos tipos de validación son complementarios o uno podría tomar uno y no otro. ¿Por qué le digo? Porque, por ejemplo, en la encuesta piloto, en este caso, ¿Mm? podría ser respondida sin ningún problema, Sí, pero podría no tener consistencia, por ejemplo, algunas preguntas con el objetivo que se necesita para la encuesta, de acuerdo. que sí lo podría dar una validación de juicios de expertos, por ejemplo. Sí, perfectamente, sí. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que aquí no son incompatibles las dos cosas porque apuntan a ámbitos distintos. Ahora, si yo tuviera que darte un consejo, te diría primero ve que te la valide un juicio de experto. Y cuando tenga la validación del juicio de experto, digamos que sea que te la valide totalmente o parcialmente y que después uno hace las correcciones, yo de ahí sugeriría ir a la encuesta piloto, al pilotaje. Porque son ámbitos distintos. Uno tiene que ver con la consistencia, como tú muy bien dices, y otro tiene que ver con si los ítems son claros para las personas a las cuales yo les quiero hacer las preguntas. ¿No? Gracias. Ya. Bueno, entonces las preguntas, ¿a qué es lo que apuntan? Bueno, a lo que apuntan básicamente son cuestiones como esta, hacer de partida una suerte de caracterización de la persona que está respondiendo en la encuesta. Yo de esa persona quiero saber quién es, ¿no? Y en esto están, por ejemplo, los ítems que son los clásicos sociodemográficos, que son los típicos, el grupo etario, el género,
si ustedes quieren el sexo también, que puede ser el nivel socioeconómico, la comuna de origen, la nacionalidad, en fin, todas las características que a ustedes se les ocurran y que sean además útiles para el estudio. Y esta parte es muy relevante, porque muchas veces uno quiere después, posteriormente, hacer un control de respuesta en función de alguna de estas variables. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo puedo estar haciéndole una encuesta a estudiantes y puedo tener una pregunta que para mí puede ser muy relevante, que puede ser, o una respuesta que aparezca como una respuesta relevante, que puede ser, por ejemplo, la motivación, puede decir alguna cosa. La motivación de los estudiantes para ir al colegio. Yo puedo tener una respuesta frente a esa pregunta. Y yo puedo considerar que la respuesta, como esa pregunta es tan relevante, puedo además hacer una apertura de las respuestas en distintas dimensiones. Por ejemplo, puedo comparar la motivación de hombres y de mujeres. Puedo comparar la motivación de personas que viven en la comuna del colegio o que viven fuera de la comuna del colegio. Puedo hacer la comparación por grupos etarios, ¿no? En función de grupos etarios, quiénes se sienten más motivados o no en función de grupos etarios. Entonces yo puedo verificar si existe dentro de las distintas caracterizaciones del grupo alguna variable que me esté influenciando en lo que yo estoy encontrando como respuesta. Entonces, estas preguntas, esto que es de caracterización, uno tiene que pensarlas muy bien. Hay algunas que son clásicas. Por ejemplo, el tramo etario, o sea, a ver, a lo mejor para un colegio, para un grupo de estudiantes, a lo mejor el tramo etario no es tan importante porque son todos más o menos parejos. Pero para una encuesta que involucre a personas de distintas edades, definir el tramo etario puede ser importante. El género es un clásico. El nivel socioeconómico también, muchas veces uno lo pregunta. Ahora, el nivel socioeconómico puede ser autoasignado, en donde cada persona dice, yo pertenezco al nivel alto, bajo o medio, o puede ser asignado por la encuesta. Esto es un poco más complejo, pero las encuestadoras lo que hacen es hacer varias preguntas. Si usted tiene televisor, si usted tiene luz eléctrica, si usted la casa es sólida, cuántas personas viven en su hogar, cuál es el tramo de ingreso y cosas por el estilo. Entonces la encuesta hace la caracterización, que ahí ya no es autoasignado. Ahora, en encuestas a nuestro nivel, normalmente uno pregunta derechamente, ¿usted se considera de clase alta, media o baja? O incluso uno podría preguntar en tu casa cuánto son los ingresos o cosas por el estilo. Entonces, esas caracterizaciones podrían resultar relevantes a la hora de controlar distintas preguntas que son parte del cuerpo de la encuesta. Bueno, y los ítems también buscan medir percepciones, ¿no? Y esto de medir percepciones hay que entenderlo bien, porque uno tiende a asumir digamos que los estudios cuantitativos lo que buscan es determinar cuestiones que son como bien categóricas, y no es así. No. La diferencia entre el cualitativo y el cuantitativo básicamente es que en un caso yo analizo la respuesta y en el otro caso analizo ¿cómo se llama? Siempre se me olvida la palabra, no son los indicadores, sino que analizo los códigos que yo le asigné a alguna característica. Y en ambos casos yo puedo medir percepciones. Ahora, las percepciones en una encuesta yo lo mido a través de escalamientos, que lo vamos a ver después. Pero una encuesta puede orientarse a medir percepciones. Por cierto, también a medir opiniones y por cierto también a medir juicios. Estas tres cosas. Ahora, esto uno podría suponer que está en el plano de lo más subjetivo, sí puede ser. Y las opiniones también y los juicios puede ser que no lo sean tanto si ustedes quieren. Pero los ítems apuntan para allá. Ahora, dentro de las preguntas de los ítems, uno también determina variables, ¿no? Y por lo menos podemos definir dos tipos de variables.
las nominales y las ordinales. Las nominales son variables que lo que apuntan es a asignar simplemente un código a un elemento, ¿no? Como son, por ejemplo, el sexo, la nacionalidad, el grupo socioeconómico, el tramo etario, la comuna de origen, y qué sé yo, donde el número implica solamente una identificación de el elemento que yo estoy tratando de observar dentro de la variable que estoy definiendo. O sea, el número no implica nada más que eso. Después vienen las variables que son variables más ordinales. ¿Qué significa esto? Que establecen o podrían establecer un orden dentro de, o una jerarquía dentro del código que yo estoy asignando. O sea, para una variable nominal, el número 7 simplemente significa que lo que yo elegí tiene el número 7. En una variable ordinal, el número 7 significa que yo tengo una preferencia mayor respecto de lo que me están preguntando que si hubiese respondido 5 o que si hubiese respondido 2. O sea, el 7 tiene un peso, el número tiene una carga distinta. No es simplemente una nominación, sino que es un factor de distinción dentro de las posibilidades que yo tengo para hacer la encuesta, para hacer la respuesta. Las ordinales son normalmente de escalamiento, de escalamiento en donde van escalas de 0 a 5, de 0 a 1, o escalamientos que 1 significa poco y 5 significa mucho, o cosas por el estilo. Pero, ¿y por qué es importante hacer esta distinción? Porque yo cuando voy a hacer trabajo estadístico, hay tipos de trabajo estadístico que se puede hacer solo con variables ordinales. Por ejemplo, hacer, ¿cómo se llama? Análisis o sea, yo puedo tomar dos variables ordinales y entre ellas puedo hacer un análisis de correlaciones. Pero solo lo puedo hacer con variables ordinales. Con nominales no puedo hacer correlaciones, porque no tiene sentido. Tiene que ser solo en este tipo de variables, por poner un ejemplo. Ahora, aquí hay unas escalas que son nominales. ¿Cuál cree usted que es el actor con mayor influencia sobre la decisión del gobierno de Chile? Y aquí uno elige una de esta. El número significa una cosa, una sola cosa. Y aquí una ordinal, escalamiento. Aquí ustedes tienen el típico escalamiento tipo, este es un tipo Likert. 1, 2, 3, 4. 1 significa una cosa y 4 significa otra cosa diferente. En términos de preferencias, de opciones o lo que sea que estemos midiendo. Ahora, dentro de las ordinales, por cierto, están los escalamientos de actitud, que son digamos que son una de las cuestiones más importantes y más fuertes dentro de la encuesta. Aquí uno se pregunta por qué uno hace una escala en vez de una sola pregunta. Y está un poco en la línea que les mencionaba adelante. Yo puedo hacer una pregunta en donde puede ser dicotómica, pero con la dicotómica encuentro poca información. En cambio, si yo la abro y la transformo en un escalamiento, ahí encuentro más información. Y esto es por esta serie de razones, ¿no? Cuando estamos midiendo, podemos medir mejor constructos que son más complejos, ¿no? Aumentamos la fiabilidad de lo que estamos midiendo cuando damos más opciones, o sea, para que aparezcan los matices. Aquí aparecen lo que yo les mencionaba, las diferencias interindividuales, o sea que aquí yo puedo hacer mejor una segmentación de la muestra en términos de la respuesta que me está entregando. O sea, yo puedo aquí estudiar niveles de sensibilidad, por ejemplo, respecto de un tema. Es decir, yo puedo orientar mi análisis a la sensibilidad respecto de un tema en función, por ejemplo, de grupo etario. Y en eso puedo hacer un enriquecimiento del tipo de descripción que estoy haciendo. Cuando yo lo reduzco a una dicotómica, yo puedo hacer una descripción, pero cuando estoy en un escalamiento, mi descripción es más rica en cuanto a información y en cuanto a la posibilidad de levantar nuevos análisis
y de levantar hipótesis y qué sé yo, y seguir profundizando en los estudios. Y además se puede detectar, y además puede utilizar con mayor propiedad relaciones entre variables con la batería de métodos estadísticos que uno podría tener, como son, por ejemplo, las correlaciones o las regresiones y cosas por el estilo. Ahora, dentro de la escala de actitudes, por cierto, una de las más utilizadas es el escalamiento de Likert, ¿no? Que tiene que ver con, normalmente con como digamos, buscar que se destaquen o se muestren niveles de acuerdo o desacuerdo respecto de una afirmación. Aquí hay que tener ojo con esto de la pregunta. Uno cuando habla de los cuestionarios, uno tiende a asociarlo con preguntas de conocimiento. Por eso es que se habla de ítems en los cuestionarios. Porque no todas las preguntas del cuestionario son preguntas. Es decir, yo puedo buscar la información que requiero, pero no a través de una pregunta, sino que a través de una percepción respecto de una afirmación. Y el escalamiento tipo Likert hace eso. A las personas no se le presentan preguntas, se le presentan afirmaciones. Y las personas dan su grado de acuerdo respecto de la afirmación. Entonces ahí tenemos una distinción que es bien importante en la construcción de los ítems dentro de una encuesta. Entonces, en un escalamiento tipo Likert, de 1 a 5, donde 1 es muy de acuerdo y 5 es muy en desacuerdo, o también en este otro escalamiento donde 1 es definitivamente sí y 5 definitivamente no. Bueno, aquí tenemos... yo lo que les mencionaba acá es que hay muchas personas que no les gusta que el escalamiento Likert, por ejemplo, tenga esta opción intermedia y optan por hacer solamente las 2 primeras y las 2 últimas. En donde ahí uno puede después medir los niveles de acuerdo y medir los niveles de desacuerdo, sin la interferencia de este nivel que está ahí, que es intermedio. O esto de acá, definitivamente sí, probablemente sí, el indeciso lo elimino y dejo esto otro, porque hay algunos que afirman que en una encuesta normalmente, o sea, que hay muchas personas que prefieren no pronunciarse, digamos, y se van por el camino del medio. Profesor, Sí, escucho. consulta, ¿en una encuesta hay posibilidad de combinar esas dos escalas o tiene que ser siempre solo una? ¿Cómo así? Si yo Como lo que puedo, pasa en la página anterior, sí. por ejemplo, yo puedo hacer, por ejemplo, algunas preguntas que tengan que ver con afirmaciones con una escala de muy de acuerdo o muy en desacuerdo, y alguna otra, por ejemplo, que tenga que ver con definitivamente sí o definitivamente no, o tiene que estar siempre en una de esas nomenclaturas. No, perfecto. No. La idea es mezclarlas. No, por cierto, no. O sea, tú puedes, sí, tú las puedes combinar perfectamente. Y puedes hacer también preguntas dicotómicas, sí, no, ningún problema. E incluso también preguntas de escalamiento, de otro tipo de escala, digamos. O sea, acá, lo que pasa es que la Likert, a cada nivel de la escala le pone un nombre. Pero hay otras escalas en donde tú no pones nombre, tú haces que la persona se pronuncie respecto de un número, ¿no? No, pero concretamente, sí, tú las puedes combinar. Y además, agrego, es deseable que se combinen. No hay que restringirse en ese sentido. Ahora, la pregunta puede ser cuál es mejor o cuál es peor. Bueno, eso depende. Depende de quiénes sean a las personas a las cuales tú le vas a hacer la encuesta, porque algunas veces un tipo de escalamiento es más sencillo de entender que otros. Estoy pensando en niños, por ejemplo. A lo mejor uno puede hacer una encuesta en donde la gráfica sea muy relevante. Entonces los escalamientos uno lo puede hacer en función de gráfica o de caritas, por ejemplo. Uno puede poner, si uno le quiere hacer una encuesta a un niño, uno acude a las caritas, ¿no es cierto? Desde una carita triste a una carita feliz. Entonces, y uno puede poner una situación. Entonces uno puede poner cualquier situación, no sé, por ejemplo, puedo poner, no sé, corriendo en el campo.
y que el niño seleccione la carita respecto de lo que ocurre ahí, de lo que está viendo, que refleje su percepción respecto de lo que está viendo, por decir algo. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero qué es lo que quiero graficar? Que el uso de los distintos tipos de escala tiene que ver también con a quiénes les voy a aplicar la encuesta, ¿no? Eso también es importante. Bueno, acá hay distintos otros tipos de escalamiento. Bueno, también. O sea, aquí hay una pregunta. Aquí este escalamiento está hecho en función de una pregunta, no de una afirmación. ¿Cree usted que el gobierno de Chile debería o no debería tener derecho a hacer lo siguiente? Claro, aquí no hay ninguna pregunta, pero está planteada como pregunta. O sea, respecto de algo que debería ocurrir o no con el gobierno. Y que aquí, por cierto, le falta el contenido, que podría ser, no sé, ¿cree usted que el gobierno de Chile debería o no debería tener derecho a, qué sé yo, no sé, a qué, a firmar tratados internacionales sin preguntarle a la gente, por ejemplo? Entonces uno puede decir definitivamente debería tener el derecho o definitivamente no debería tener el derecho, pero esto está planteado en términos de pregunta. Y hay otros que se plantean en términos de ¿cómo se llama? De afirmación. Bueno, acá hay distintas escalas de actitudes. La clásica, muy de acuerdo, muy desacuerdo a muy de acuerdo. Otra que no me gusta nada o me gusta mucho, es muy feo, muy bonito, muy agradable, muy desagradable a agradable, de rechazo a acepto, ¿no? Ahí tenemos distintas graduaciones, que uno perfectamente podría preguntar sí, no. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, no. Pero aquí abrimos las opciones a 1, 2, 3, 4 para graduar la respuesta, ¿no es cierto? Y en cada uno de esos casos es lo mismo. Acá hay, bueno, aquí es típico de una pregunta, de una afirmación. Trabajar en este proyecto ha sido una experiencia, y uno dice, o completa, muy agradable, nada agradable, muy estimulante, aburrida, fácil, difícil, satisfactoria, frustrante, qué sé yo. Y aquí las personas, ¿qué es lo que hacen? Se identifican en alguna de las casillas y marcan la que corresponde, ¿no? O la que mejor la representa, digamos. Ahí tienen un tipo de pregunta que se puede utilizar y que ustedes pueden utilizar usando este escalamiento. ¿Sí? Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Escucho? En esta opción tendrían que contestar como una sola línea, como muy agradable, o podrían contestar todas las opciones como en algún nivel. No, pues ahí la idea es que para cada una de estas líneas marquen un casillero. Ahí es Ah, lo ok. que le queda la instrucción. O sea, si considera que es muy agradable, marca 5. Si considera que es muy aburrido aquí, marca 1. Si considera que entre fácil y difícil, puede marcar aquí en 3 y así, así sucesivamente. Entonces, Ok. cuando se hace la codificación, para esta pregunta, en la primera respuesta, uno pone el número que marcó la persona, si es 5, si es 4, si es 3, si es 2, si es 1, ¿no? Para el efecto de la codificación. Bueno, después viene acá, aquí, respecto de dos afirmaciones, opciones. Si he hecho un buen examen, creo que se debe a he estudiado mucho y con constancia, y B, he tenido suerte y las preguntas que he puesto al profesor eran precisamente las que mejor sabía. Casi seguramente probablemente B, casi seguramente B. Aquí hay unas preguntas que son un poco más elaboradas. Aquí y que las opciones están entre A y B. Y aquí tenemos las opciones. No sé si se fija que es una forma distinta de presentar la misma pregunta. O sea, yo podría poner donde 1 significa que he estudiado mucho y con constancia, y 5 significa que he tenido suerte. Y uno nota 1, 2, 3 o 4. En cambio acá está presentada de esta otra manera. Pero es otra forma de hacer este tipo de escalamiento. Bueno, Halagar entre A y B escogería A o B. Claro, entre las opciones A y B, ¿cuál escoge? A o B.
y la segunda selección, y segunda selección, muy seguro, poco seguro. Bueno, acá hay opciones digamos, de graduación de las respuestas en términos de el nivel de certeza. O sea, yo en un caso o elijo esto con mucha seguridad o elijo A o B con mucha seguridad o con poca seguridad, que también es otro tipo de graduación. O sea, yo puedo decir que halagar e intentar hacerme amigo de quien me pueda ayudar, digo A, hago esto, trato de hacer esto. Y respecto de esta afirmación, ¿estoy muy seguro o estoy más o menos poco seguro? O sea, escojo aquí primero y después le agrego la segunda opción. Bueno, acá hay otra que esta es clásica. Las tareas me gusta nada, hasta me gusta mucho, entre 1 y 6, ¿no? Aquí nos saltamos de las clásicas 5 de Likert. Nos vamos de 1 a 6, que ya es un escalamiento distinto. Bueno, así que podríamos estar viendo montones de preguntas. Aquí tenemos una de medición de valores. Que también uno puede medir actitudes, uno puede medir percepciones y uno también puede medir juicios que tienen que estar que entran dentro de lo valórico. Y se pueden medir valores en una encuesta. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, esta pregunta dice: ¿ganar lo suficiente para vivir con mucha holgura? ¿Para mí es muy importante o para mí es nada importante? Aumentos salariales para mejorar mi nivel de vida, muy importante, nada importante. Gastar mucho dinero, muy importante, nada importante. O sea, aquí yo también puedo determinar algún nivel digamos, menciones de valoraciones. En fin. Bueno. También, todas las que hemos visto hasta ahora son preguntas de respuesta única o ítems de respuesta única. O sea, yo a las personas a las que le aplico el cuestionario, yo las llevo a marcar solo una preferencia. O sea, les pido que me marquen solo una preferencia. Pero hay algunos ítems en que yo puedo pedir que me respondan más de una preferencia. Y eso se puede dar en preguntas donde hay ordenamiento de prioridades o donde hay elección múltiple sin que esa elección implique una priorización. Por ejemplo, acá tengo una de ordenamiento de prioridades. Esta es una pregunta del Centro de Estudios Públicos. De las alternativas que hay en esta lista, ¿cuál cree usted la razón más importante tras las manifestaciones pacíficas en Chile? O sea, de estas cosas que aquí aparecen, lo que se le pide a las personas es que indique cuál creen que es la razón más importante por las cuales hay manifestaciones pacíficas en Chile. Y uno dice que escojan lo que consideran que es la primera prioridad o la primera razón o la razón más importante y que además escojan otra, una segunda, que es la razón que consideran, la segunda razón que consideran más importante. Entonces aquí a las personas se les permite hacer una selección múltiple, en donde uno dice de esta, bueno, aquí la forma de preguntar esto es que uno lo puede presentar con un cuadriculado acá, ¿no es cierto? O sea, yo puedo dibujar aquí un cuadrito y le digo, márqueme aquí con una X en la primera columna, la que considere más importante, y con una X en la segunda columna, la que considera segunda más importante. Y después uno la agrega, la suma y las muestra de esta manera. Ahora, aquí, para los efectos del análisis estadístico, por cierto, que la cantidad de respuestas va a sobrepasar al universo de estudio. ¿Qué significa esto? Si el universo de estudio son 200 personas, se supone que yo para una pregunta tengo que tener 200 respuestas. Pero para este tipo de preguntas, uno puede, en este caso, como son dos, uno va a tener 200 respuestas. Digamos, hay que tener claridad en eso. Entonces, aquí hay un ordenamiento de prioridades. Uno también podría poner un ordenamiento de prioridades que en el caso de un colegio, por ejemplo, uno puede decir a los estudiantes cuáles son las cosas que debería tener un colegio que a tu juicio son las más relevantes. O de las siguientes cosas, ¿cuál crees tú que es lo más relevante que debería pasar en el colegio? Y uno puede poner ahí cosas, no sé, que los profes sean simpáticos, que el colegio tenga juego, que los baños estén limpios, o no sé, que los recreos sean más largos, qué sé yo, cualquier cosa.
Entonces uno le dice a los niños, de estas tres, escoja tres, tres cuestiones en orden de prioridad. Entonces, que le ponga número 1 la que considera más importante, número 2 a la que segunda más importante y número 3 a la que consideran como la tercera más importante, ¿no? Pero también puede haber selección múltiple donde no hay prioridades. Por ejemplo, en esta pregunta es, ¿cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar el gobierno? Entonces, acá se le da un listado, ¿no es cierto? En estas preguntas se da un listado. O sea, se puede dar un listado uno puede pedir que las personas la escriban. Normalmente se da un listado. Entonces, aquí las personas dentro de este listado señalan, escogen tres, las que quieran, sin que, sin que implique, sin orden de prioridad, ¿no? Entonces aquí aparecen aquí uno suma todas las menciones, todo, y después las analiza, ¿no? Bueno, pero estas son elecciones múltiples sin prioridades. Por último, están estos escalamientos que se llaman los escalamientos Osgood, que son escalamientos semánticos, que se parecen a lo que estábamos mirando de la escala de actitudes y el escalamiento Likert, pero lo que hace es graduar entre opciones bipolares, y las graduaciones normalmente son mayores, son más grandes. Acá tengo un escalamiento Osgood entre opciones que son completamente bipolares y con un escalamiento intermedio. Bueno, por último, y como para ir como cerrando esto, toda encuesta debe tener una estructura, y las estructuras de la encuesta normalmente son así. Una palabra de bienvenida, ¿no es cierto? En donde uno aquí en esta bienvenida plantea los objetivos de la encuesta. Aquí está la definición del objetivo de la encuesta. Después vienen las preguntas de administración o sociodemográficas, que sirven en esto que yo les decía, la caracterización. Estas preguntas siempre van al inicio, ¿no es cierto? 5, 6, 10, las que sean necesarias, según el tipo de estudio que yo esté haciendo. Después vienen las preguntas que son propias de la investigación y que están al servicio de los objetivos propuestos. Estas son las que uno analiza, ¿no es cierto? Estas son las que uno analiza. Estas de acá sirven para la caracterización de la muestra, pero el análisis está acá. Y estas de acá me sirven también para hacer cruces de datos, de tal manera de enriquecer el análisis de las que tengo por acá abajo. Y finalmente esto termina con despedida y agradecimiento. Ahora, cuando yo tengo un cuestionario, como les decía, puedo hacer juicios de validez externos e internos. Y aquí, digamos, vamos a repetir un poco, pero le voy a agregar un elemento más. Entonces, la validez de un cuestionario se puede en función de análisis propios, externos y de pruebas. El análisis propio lo hace el investigador en base a parámetros que están estandarizados. El análisis externo, el juicio de un experto. Y el análisis y la prueba de instrumentos, los pilotajes. Ahora, el análisis propio, o para el análisis propio, uno tiene que hacerse todas estas preguntas. Todas estas preguntas. O algunas de estas preguntas, no sé, en realidad. Con estas preguntas yo puedo hacer una reflexión respecto de si mi cuestionario es o no pertinente. Ahora, esta reflexión tiene que estar fundamentada especialmente en dos ámbitos: en el servicio hacia los objetivos y la utilidad y la pertinencia de las preguntas también respecto del marco teórico. O sea, ahí hay una suerte de triangulación entre los ítems, los objetivos, las dimensiones, por cierto, que están entre medias, y el marco, en el marco teórico. Entonces, uno puede hacer, esto es como una tabla de cotejo para cada uno de los ítems que yo estoy haciendo, ¿no? Y esto puede ser el primer filtro para determinar que mi cuestionario está bien construido. No los voy a leer porque están ahí y ustedes van a quedar con el PPT, pero esto se trata de esa situación. Y bueno, después está la prueba del pilotaje,
que uno lo hace y observa estas cuestiones para determinar si está bien o no encaminado el trabajo que estoy realizando. Ya de esto conversamos. Bueno, ahí estamos. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda, comentario? Yo, profe, Dale, Pablo, te escucho. cuando en algún momento estuvimos en cualitativo, cuando Sí. hacíamos una entrevista había una parte inicial, luego el objetivo y todo eso, que era para el clima, por llamarlo de algún modo, en la entrevista. Ah, ¿Eso sí. no existe en esta figura? No, O hay que no, partir, por ejemplo, no sé, si son 10 preguntas, las dos primeras a lo mejor son para suavizar no, y nos vamos al grano? no, eso no existe. No, no, acá no. No, no, no. Aquí no, no, porque no tú. O sea, en una entrevista, las primeras preguntas, claro, son más bien para soltar la mano, para que el entrevistado se sienta como un poco más en confianza. Normalmente uno en una entrevista parte preguntándole cosas que tengan que ver con su vida, cuánto tiempo trabaja acá, cómo ha sido su experiencia, dónde vive, cuánto le cuesta llegar y qué sé yo, y después, pum, vamos al cuerpo. Pero esa primera parte es como de ambiente, para generar un ambiente adecuado, para que después la persona que queremos que hable tranquilamente, efectivamente se sienta tranquila o tranquilo para hablar. En este caso, aquí el investigador no tiene interacción con la persona que está siendo investigada. No hay, porque la mediación es a través de un papel o a través de una pantalla, si tú quieres, si la encuesta digamos, es por medios digitales. Por tanto, ese tipo de cosas no es obligatorio, no tienen mayor sentido. Ahora, quizás ese papel lo podría hacer de alguna manera las preguntas sociodemográficas, que son como para preguntando cosas que son más bien fáciles de responder en términos personales, pero acá no se plantea de esa manera, no se plantea así. Ahora, el orden de las preguntas en todo caso no necesariamente tiene que ser el mismo orden de los objetivos, ni las dimensiones, ni nada. Yo las voy poniendo en función de lo que necesito. ¿A qué me refiero a esto? Si yo tengo varias preguntas para las cuales voy a usar el escalamiento Likert, un tipo de escalamiento Likert, por ejemplo, que va del el clásico, medianamente de acuerdo, muy en desacuerdo, qué sé yo, si yo puedo usar ese tipo de escalamiento en varias preguntas que no están, que están como saltadas respecto de las dimensiones de los objetivos. No sé si me van siguiendo. Eh, por ejemplo, yo puedo tener para el objetivo 1 3 preguntas de escalamiento de ese tipo. Para el objetivo 2 puedo tener otras 3 y para el objetivo 3 puedo tener otras 3. Entonces, para los efectos prácticos, esas 9 preguntas yo las puedo juntar todas y hacer una sola tabla con escalamiento líquido, ¿no? Y que no importa que no necesariamente tienen que ser preguntas temáticas, no sé si me explico bien. El orden no tiene que ser estricto, digamos. Ahora, pero bueno, esa es una cuestión que uno la define en la medida que va construyendo el cuestionario. No sé si aclaré la consulta, Pablo. Sí, profe, Ya, súper claro, muchas gracias. ya. Seba tiene la mano levantada. ¿Es un reflejo o quiere decir algo? No, era adelante. Ah, ya, ok. Se te quedó rico. Qué incómodo debe ser todo el rato estar así. Ya. ¿Algo más? Yo tengo una pregunta. Ah, por favor, Nicole, dale. Sí, hola. Estaba revisando justamente como el taller que hay que entregar y mi duda es que, bueno, en ese taller vienen ciertos cuadros donde uno tiene que ir ingresando los objetivos, las dimensiones y las preguntas. A ¿Sí? pesar de que esté ese cuadro ahí, uno puede construir la encuesta en el Forms y al juntar el link, que es más fácil, por ejemplo, para las preguntas de numeración y categorización. A ver, no te entendí. Se puede hacer la encuesta en un Google Forms y adjuntar ese Ah, link al taller para, por ejemplo, poder jugar con estos otros tipos de preguntas de numeración, categorización, porque en el taller viene como un cuadrito para poner las preguntas. Entonces, a veces en el Forms uno puede dejar la estructura completa lista. ¿te refieres a la... Ah, qué El ya, formulario de Google. sí, cacho. Y esa no se puede, tú dices, para los efectos del informe. Lo que pasa es que cómo lo hacemos, o sea, para mí sería mucho más
estoy pensando en mis intereses, ¿ah? De la corrección, claro. para no estar con una pantalla abierta y con la otra al lado. Y eso no se puede bajar en un formato PDF o algo así e incrustarlo en el Word. Tal vez tendría que tomarse como algunos pantallazos y apuntarlo como imagen. Como imagen, ya, sí. O sea, para mí sería mucho más simple eso. Ok, Trabajar más que nada por mirándola. la revisión. Claro, pues me complica menos para el efecto de la revisión. Ahora tú lo puedes construir en Google Form, pero el Form no sé si tiene todas las opciones, hay que verlo, pero sí, yo no tengo problema en eso. Ok, gracias. Ahora, una aclaración que no quiero que no lo dije en su minuto. Respecto de este formulario, a propósito, ¿estoy compartiendo la pantalla o no? No, yo creo que estoy compartiendo Sí, nada. está compartiendo. Pero se ve Sí, se ve. el Word. Sí, las dimensiones y el objetivo. Ah, perfecto, ya. Lo que en la construcción de esto, lo que aparece aquí como preguntas, no se pongan a redactar las preguntas acá, ¿no? Aquí usted lo que tiene que poner es el número de la pregunta, del cuestionario. No sé si me entienden. Digamos aquí, porque aquí en este espacio tan pequeñito, evidentemente que no caben las preguntas. Entonces lo que uno hace aquí es poner el número. Por ejemplo, que para el objetivo 1 y la dimensión 1.1 yo construí la pregunta 1, 4, la 23 y la 40. Y lo que uno pone aquí es el número de la pregunta, no la pregunta, ¿no? Que está referida al cuestionario. A eso me refiero. ¿Mm? ¿Profe, ¿hay un mínimo de preguntas? No, no hay un mínimo. Pero sí pueden haber máximos. O normalmente una encuesta que la ideal es que no supere las 20, 25 preguntas. No más que eso. Por un tema práctico, porque la gente después se aburre y te empieza a responder cualquier cosa. O sea, un cuestionario útil no puede tener 40 preguntas. ¿Mm? Porque a la pregunta 32 ya uno empieza a responder porque sí, ya para completar nomás, para terminar luego con la cuestión. ¿Eh? Entonces la idea es que sean preguntas que apunten, vayan directo al grano, preguntas simples, que sean fácilmente entendibles y que vayan al hueso, ¿no? Al grano, digamos, que sean muy precisas. Miguel. Supongo que yo, profe. Estamos a ver por los dos. Sí, Profesor, mi pregunta es como por la cantidad de dimensiones que deberían estar objetivos. Yo sé que usted señaló que el marco teórico era relevante en esto, sí. pero debería tener al menos dos quizá, o dimensiones por cada objetivo. Sí, yo diría dos por lo menos. Dos. Pueden haber Ujú. más, pero por lo menos que hayan dos. Ya. El otro Miguel tiene la mano levantada. Sí, profe, en relación a las preguntas esas que tienen que ver con, no sé si es femenino, masculino, de qué curso Sí. o nivel, ¿en qué ámbito van en el cuadrito ahí? Si no, esos son No, ahí otros no objetivos. van. Ahí no van. ¿No Ahí se no van. colocan esas preguntas ahí? No. Este cuadrito, para lo que sirve, el cuadrito es para definir las preguntas que están orientadas hacia los objetivos y que están mediadas por las dimensiones. Para eso sirve, nada más. Las otras preguntas, que son las sociodemográficas, las de caracterización, esas tú las construyes en la medida que sea necesario construirla en función del tema, especialmente, y de la muestra, hacia quién va dirigida la encuesta, ¿no? No va por acá, porque no son sustantivas, no son las preguntas del estudio, son las preguntas que te caracterizan a las personas que responden al estudio. ¿Me entiendes? Ahora, y yo insisto en esto, o sea, por ejemplo, los grupos etarios son relevantes si es que en el grupo de personas que te van a responder hay una gran diferencia de grupo etario. Si no hay diferencia de grupo etario, no tiene sentido poner esa caracterización, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en un colegio de hombres, no tiene sentido poner el género o el sexo. No tiene sentido. Bueno, sí, género podría. Sexo no tiene sentido. Porque son todos hombres. ¿Para qué voy a poner una opción que diga usted hombre o mujer si yo sé que todos los que van a responder son hombres? No tiene sentido. O mujeres, cuando estoy en un colegio de mujeres. No sé si me entienden, Miguel. No, sí, pero si fuera importante, ¿en qué categoría iría? En esta tabla ninguna. Ah, ya.
No, Entonces uno podría colocar en la tabla de la pregunta 5 en adelante, por ejemplo. Ah, no, pero es que las preguntas de caracterización no tienen número. O tienen otro número. O sea, la caracterización, no, esas primeras preguntas no tienen número. La numeración parte con las preguntas del estudio, propiamente tal. Ya. ¿Eh? Profesor, disculpe, una última Ya, pregunta. no, dale, Estaba Miguel. mirando aquí el Word que nos da para hacer el cuestionario, entonces después de la tabla de especificaciones, ahí el cuestionario nosotros armamos de alguna manera el formato. Por ejemplo, si voy a hacer escala Likert, yo pongo cuadros ahí como Sí, según la... Perfecto. Ya, esa es la idea. Esa es la idea. gracias. Esa es la idea. Ya, pues. ¿Estamos? ¿Les parece suficiente por hoy día? Sí. Ya. Apareció la Constanza. Está con la cámara apagada y de repente, ¡pum!, Sí, aparece. estaba aquí. Profe, que le quería preguntar si le puedo robar unos minutos ahora, pero que es del trabajo, que tengo Ya. muchas dudas, entonces no sé si en un correo va a quedar muy largo, o prefiere que le mande el correo. No, a ver, hagamos lo siguiente. La Fabiola también me quería hacer algunas preguntas sobre el trabajo. Ujú. A ver, hagamos lo siguiente. Terminemos hoy día la sesión acá. Voy a parar la grabación